Entonces quiero ir paso a paso, ¿no? Desde lo más esencial hasta lo más complejo, pues eso vamos a ir viéndolo de manera práctica. Entonces, como nociones generales de los derechos reales podríamos compartir lo siguiente. Para empezar, tenemos la Constitución Política del Estado, que en su artículo 56 garantiza el derecho a la propiedad privada de la siguiente manera. Dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Evidentemente, el tema de la función social no la determinamos nosotros, los propietarios, la determina el Estado a través de un análisis de que si el bien inmueble que uno tiene realmente está cumpliendo una función que no se podría considerar, si ustedes quieren, eh, ilegal, ¿verdad? Esto de la función social es tan amplia, pero que en el área urbana ustedes podríamos tal vez no tener tanto inconveniente, esto ya sale un poquito más, si quieren, a los límites de las áreas urbanas, o evidentemente hay un caso que es bastante interesante, que es el de la ciudad de Cochabamba del Club Hípico. Club Hípico, por ejemplo, está siendo expropiado por el Estado porque ellos entienden que toda esa extensión superficial no cumple una función social. Pues van a buscar justamente otorgarle a esa superficie una función social para que la colectividad se pueda beneficiar de esos ambientes. Asimismo, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo y se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es un modo de adquirir la propiedad, seguramente va a ser motivo de otra, si ustedes quieren, clase magistral, porque sí es necesario establecer muchos aspectos. Evidentemente, lo que mi persona va a exponer el día de hoy es justamente la transferencia de bienes inmuebles, que es otra forma de adquirir la propiedad, y esto está establecido en el artículo 110 del Código Civil. Y obviamente la sucesión hereditaria también es otro modo de adquirir la propiedad. Que nosotros vamos a ver el día de hoy es netamente voluntario a través de documentos de transferencia. Ahora, como marco normativo más general, tenemos el Código Civil. El artículo 75 dice bienes inmuebles. Son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente. De eso vamos a ir desarrollando, perdón. Entonces, hablando justamente del registro de los derechos reales, muy amables. El artículo 1538 del Código Civil establece, nos habla en realidad de la publicidad de los derechos reales y como regla general indica lo siguiente. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros, sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este código. Primera puntualización que realmente se considera esencial. La sola transferencia, si ustedes quieren, firma de documento, no constituye derecho propietario consolidado. La única oficina, en realidad la única institución pública que puede otorgar, si ustedes quieren, esta publicidad, esta legalidad del derecho propietario, es la Oficina de Derechos Reales. Entonces es importante que por favor establezcamos esto como un parámetro esencial. No se puede hablar de derecho propietario si no existe una inscripción de acuerdo al procedimiento que yo les voy a enseñar, eh, que no se haya realizado y consolidado una oficina de derechos reales. Van mucho a la oficina personas que dicen, doctor, yo he comprado un bien inmueble hace 40 años atrás y nunca he registrado mi derecho propietario, pero todos me reconocen como si fuese propietario. Evidentemente sí, en el tema, si ustedes quieren práctico, evidentemente tal vez no exista ningún tipo de oposición, ninguna persona tenga inconveniente con el tema del reconocimiento de derecho propietario, pero la realidad es que es muy importante establecer que si no se realiza el registro de las oficinas de derechos reales, no se van a poner, o sea, no se va a poder oponer hacia terceros justamente este derecho propietario. Entonces, primero y más importante, se tiene que establecer un registro en derechos reales. De eso voy a ir hablando paso a paso porque también necesitan conocer el procedimiento, el antes y el después, y únicamente es esta oficina, esta institución pública la que puede de alguna manera determinar el derecho propietario. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales. Dice, los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos solo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes sin perjudicar a terceros interesados. Evidentemente, todo lo que se acaba de manifestar es importante desde el punto de vista de que nosotros vamos a entender este aspecto no solamente desde la firma, porque es bastante común que personas que han adquirido bienes inmuebles hace años atrás simplemente
se quedaban, si ustedes quieren, con un apretón de manos, entrega de llaves y documentos y nunca realizaban el registro. Evidentemente, hay formas de regularizar ese derecho propietario y eso también tendría que ser objeto de otro curso porque estaríamos hablando de la usucapión, que es otro modo de adquirir la propiedad. Evidentemente, nosotros para el tema de transferencias de bienes inmuebles vamos a combinar un poco el tema normativo con lo administrativo. Se va necesariamente a dar un paso a paso, pero de transferencias que se consideran inmediatas. No transferencias que se van a hacer de aquí a 15, 20 o van a tratar de regularizarse, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, si en algún momento, queridos colegas, alguna persona va a su estudio jurídico y les dice, tengo un bien inmueble que nunca lo he regularizado, la mejor opción siempre es la usucapión, si es que los vendedores no estuviesen vivos. Ahora, para que vayamos poquito entendiendo el contexto, las transferencias normalmente se efectúan de manera, lo más, pues, de alguna forma decir, de manera mucho más rápida cuando existe cierta coordinación entre el vendedor y el comprador, en tema de tiempos, para que una transferencia no dure más de 60 días. Esto es netamente administrativo. Por ejemplo, el artículo 1542 dice, nos habla de la naturaleza de los títulos. Solo podrán inscribirse los títulos que consten en documentos públicos por actos entre vivos o por causa de muerte. Nosotros nos atañe netamente los actos entre vivos. Resoluciones judiciales que consten en certificaciones o ejecutorias expedidas en forma auténtica. Esto es netamente judicial. Puede ser a través justamente de la declaratoria de herederos o la usucapión. Y finalmente, los títulos que consten en documentos privados legalmente reconocidos. También tendríamos que hablar de una compraventa. El artículo 1544 dice, la inscripción no otorga validez a los actos o contratos nulos o anulables. Esto netamente tiene que estar ligado a lo que nosotros podríamos entender de nulidades y anulabilidades del Código Civil. Por ejemplo, falta de consentimiento, que la causa sea ilegal, que no se hayan cumplido las formalidades. Entonces, en ese caso, ningún acto que se inscriba bajo estos parámetros de nulidad o anulabilidad surten efectos legales. Evidentemente, la nulidad o la anulabilidad tiene que ser necesariamente declarada a través de una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada después de un proceso judicial. Asimismo, el artículo 1545 habla de preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble. Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya escrito primero su título. Entonces, inclusive hay un proceso judicial que se llama mejor derecho, donde dos, tres o cuatro personas que hayan adquirido un bien inmueble, si ustedes quieren, entran en un conflicto legal para determinar quién es el verdadero propietario. Y esto únicamente se decide en virtud de quién es el primero que ha registrado el derecho propietario en las oficinas de derechos reales. Así de importante es justamente tener el aspecto de derechos reales completamente, perdón, este aspecto completamente entendido. No, ningún gobierno autónomo municipal, por ejemplo, puede registrar o puede intervenir en tema de derecho propietario. La alcaldía, bueno, los gobiernos autónomos municipales, perdón, únicamente intervienen en el otorgamiento del registro catastral. Ellos no determinan derecho propietario. Nuevamente, la única oficina que se encarga de registrar estas transferencias es la Oficina de Derechos Reales. Es la única institución pública que a través de un folio real determina quién es el verdadero propietario. Eso voy a hablarlo en un momento, por favor, cuando veamos la parte de la revisión de documentos. El artículo 1546 nos habla del interés legítimo. Si la inscripción puede ser solicitada por quien tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se debe inscribir, o el notario que hubiese autorizado el acto o el juez que hubiese expedido la ejecutoria. En la práctica siempre es el comprador el que se encarga de hacer todos los trámites justamente hasta lograr la inscripción en derechos reales y en el gobierno autónomo municipal que corresponda. Presentación de títulos y sus requisitos. La persona interesada que solicita la inscripción presentará al registro el título constante documento público para que en vista de él se haga la inscripción correspondiente, la cual se anotará además al margen de él. Si la inscripción se solicita en virtud de certificaciones o ejecutorias judiciales, se procederá en la misma forma, entendiéndose por ejecutoria el despacho que los jueces o tribunales libran de las sentencias o resoluciones finales pasadas en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie más va a poder realizar ningún tipo de modificación sobre esa resolución. Ya no hay ninguna otra instancia judicial que vaya a modificar justamente el contenido de esta resolución. Si la inscripción se solicita en virtud de documentos privados reconocidos legalmente, ellos quedarán archivados en la oficina del registro donde se podrán obtener los testimonios respectivos. Es muy
Bueno, y ya no tanto, era muy usual realizar un registro de transferencia de derecho propietario a través de documentos privados, son estos documentos donde no hay una intervención, si usted quiere, no hay una protocolización de documentos, simplemente se hace una firma de formulario y este documento, como su nombre lo indica, como documento privado, sí podría ser registrado en las oficinas de derechos reales. Ahora, Derechos Reales recomienda que se haga a través de escrituras públicas con intervención de un notario y que este documento tenga justamente aquellas formalidades necesarias para que se eleve a la categoría de escritura pública. Ahora, hablando un poco de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, es una de las normas más antiguas que tenemos vigentes en el país, desde el 15 de noviembre del año 1887. Y de hecho, lo que acabo de explicar hace un momento del Código Civil tiene su génesis justamente en esta ley. Por ejemplo, esta ley establece que ningún derecho real sobre inmuebles surtirá efecto si no se hiciere público. En la forma prescrita en esta ley, la publicidad se adquiere por medio de la inscripción del título que procede del derecho en el respectivo registro de derechos reales. Cumplida la prescripción del artículo primero, ninguna inscripción se hará sino en el caso de constar del registro, que la persona de quien procede el derecho que se trata de inscribir es el actual propietario de los bienes sobre los que ha de recaer la inscripción. Todo título que haya en inscribirse designará con claridad nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio de las partes con expresión de su capacidad o del de su administrador o representante legal. Designará además los bienes sujetos a la inscripción por su naturaleza, situación, número si lo tuvieran, nombre cuando sea posible, límites y por todas las demás circunstancias que sirvan para hacerlos conocer clara y distintamente. Planos topográficos aprobados legalmente se depositarán en originales en la oficina, en realidad copias legalizadas, y la designación de las corporaciones o establecimientos públicos y sociedades anónimas será por denominación con que son conocidas legalmente, con expresión del domicilio, residencia y dirección del establecimiento. Aquí vamos a abrir un poquito una explicación en base a lo siguiente. Evidentemente, estos registros son tanto para las personas naturales y las personas jurídicas, personas naturales nosotros, personas que eh, utilizamos nuestra cédula de identidad para realizar cualquier tipo de registro. Diferente situación a las personas jurídicas, que son aquellas que en virtud al reconocimiento de personería jurídica, sea a través del CEPREC, Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, o sea a través de la gobernación, o sea a través de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, que son las tres instituciones públicas llamadas por ley, y el Viceministerio de Autonomías, que te pueden otorgar justamente esta personería jurídica, que es el reconocimiento como persona jurídica, y a partir de la emisión de este documento es que recién se les reconocen ciertos derechos y garantías, y ellos obviamente actúan a través de representantes legales debidamente facultados para realizar cuanta gestión jurídica sea necesaria, jurídica, judicial, administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente para ponerlo en contexto. Se inscribirán en el registro, dice, primero, hipotecas legales, voluntarias, judiciales, claramente especificadas. Contratos de venta, sea esta pura y simple, sea dependiendo de una promesa futuro, sea con subrogación o con pacto retroventa, que eso a nosotros es justamente la parte que nos interesa. Contratos de cambio de antícrisis, entre otros. Deben inscribirse igualmente todos los impedimentos y prohibiciones que limitan el derecho de propiedad y la libre disposición de los bienes. Pueden en general inscribirse todos los actos y contratos cuya seguridad y publicidad convenga a quien lo solicite. Ningún título sujeto a inscripción conforme a esta ley surte efecto contra terceros, sino desde el momento en que ha sido inscrito en el registro de la forma prescrita en el artículo anterior. Si por actos distintos ha transmitido el propietario unos mismos bienes a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito antes su título. De ningún efecto la inscripción hecha por fin de un departamento distinto de aquel que se halla en los bienes. Cuando una heredad se halle situada en dos o más departamentos, la inscripción se hará en la oficina de cada uno de ellos. Simplemente para ponerlo en contexto. Si hay bienes inmuebles que son del departamento de Cochabamba, no los pueden registrar los de la oficina de La Paz o viceversa. Ahora, cuando hay bienes inmuebles que se encuentran en varios departamentos en el límite, se tiene que necesariamente inscribir la que corresponda al lugar donde se constituya justamente este derecho propietario. El asiento de inscripción contendrá, es naturaleza, el título, fecha y la de su presentación en la oficina, con más la hora de esta y el número del asiento. Dos, la designación clara del derecho que forma el objeto de la inscripción. Tres, el tiempo de su duración cuando aparezca terminado. Cuatro,
la conformidad de la inscripción con la escritura original o con la certificación o ejecutoria presentada. Y quinto, todas las circunstancias que respecto al título prescribe el artículo 6, perdón, de esta ley y las especiales a que dé lugar la naturaleza propia del acto contrato por inscribir. Lo voy a explicar de manera práctica en un momento, por favor. Los registros son públicos y están a disposición de cualquiera que desee consultarlos. Sí, evidentemente hay cierto tipo de registros que son públicos, que se pueden ser consultados, entre comillas, por cualquier persona. Me explico. Para que una persona pueda constatar que un bien inmueble tenga o no tenga algún tipo de gravamen, el gravamen en realidad es algún inconveniente para transferir, sea un préstamo, sea una deuda, en realidad tienen que revisar el folio real. Este documento, este primer documento, si ustedes quieren, contiene datos justamente desde el número de matrícula, que es diferente en cada departamento, como los datos de ubicación, superficie, folio, manzano, edificio, los límites, y tiene 3 columnas. Entonces, si una persona quiere verificar al momento de siquiera anticretar un bien inmueble, puede pedirle al propietario solicitar un folio real. El propietario del bien inmueble debe necesariamente, de manera personal o a través de su abogado, solicitar este primer documento justamente para poder verificar que no exista ningún gravamen, que es una restricción justamente a la transferencia o a la disposición de bienes inmuebles. Imagínense este escenario. En anticréticos, ¿qué es lo que sucede normalmente? En anticrético es yo les doy una cantidad de dinero por la ocupación de un bien inmueble, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley? El artículo 491 del Código Civil establece que para que el anticrético tenga validez tiene que hacerse a través de escritura pública, intervención de un notario con ciertas formalidades. Y a la vez, también la práctica nos enseña que para que tú no pierdas el capital anticrético, que son 20.000, 30.000, 40.000 dólares, 50.000 dólares, se recomienda realizar el gravamen del bien inmueble que uno está anticretando. ¿Qué quiere decir esto? Ponerle una restricción para que el propietario no lo transfiera a otra persona o no adquiera un préstamo de dinero con esa misma garantía. ¿Por qué les digo esto? Muchos casos que eran personas muy conocidas o amigos de la infancia llegaban a la oficina y decían, doctor, tengo un anticrético que lo he hecho en documento privado. Primero y más importante, ese documento no tiene validez. Segundo, no lo he grabado porque yo le tenía confianza, es mi mejor amigo de infancia. ¿Ok? Veíamos la situación del folio real y resulta que existían préstamos de dinero u otros anticréticos establecidos sobre ese bien inmueble. ¿Y cuál es la consecuencia? Que al momento de realizar el cobro, el remate de ese bien inmueble, una persona no va a poder recuperar su capital. Las preguntitas, por favor, las voy a responder en un minutito. Vayan colocándolas en el chat y voy a ir por orden, por favor, en unos minutos. Entonces, por eso es tan importante entender que el folio real es justamente el documento base para que yo pueda tomar alguna decisión, tanto para transferir un bien, para comprar un bien inmueble, perdón, o para realizar un anticrético, que es algo bastante delicado, si ustedes quieren verlo así. Cumpliendo las formalidades de registrar el gravamen en el folio real, yo puedo saber si ese bien inmueble está libre o no, si lo puedo comprar o lo puedo anticretar sin ningún inconveniente. Y también yo, o sea, cualquier persona, perdón, puede ir a solicitar información rápida del bien inmueble siempre y cuando tenga el número de matrícula. Eso lo voy a explicar en unos minutos, por favor, para que no parezca chino lo que les estoy diciendo. Pero eso de es público, tan público no es. Puedes sacar información rápida siempre y cuando tengas el folio real y el documento importante es el folio, justamente. El folio real es el documento esencial en este caso. Ahora, hay un decreto supremo del año 2004, que es el 27957. Toda la explicación anterior se podía, si ustedes quieren entender desde el siguiente punto de vista. Antes en Bolivia existía un registro manual de lo que era el derecho propietario. Este registro manual se llamaba el registro a fojas y partida, que era un registro que se realizaba de manera manual. Los funcionarios de derechos reales a mano inscribían el derecho propietario de una persona en un libro gigante que se encontraba de acuerdo al lugar donde uno vivía. Pero esto se ha modificado a partir del año, bueno, de 2005, porque este decreto supremo es del 24 de diciembre del 2004. Este amplía, modifica, actualiza normativa contenida que regula la ley de inscripción de derechos reales.
de 15 de noviembre de 1887, concordando con las disposiciones del Código Civil y otras disposiciones legales relativas al funcionamiento y organización del sistema de registro de derechos reales sobre bienes inmuebles, muebles sujetos a registro y derechos reales registrables. Primera modificación, incorpora un sistema computarizado, que es el sistema del folio real. Es un documento que, terminada esta explicación, que ya no falta básicamente nada para la diapositiva, ustedes van a poder observar. El folio real es el único documento que es válido, si ustedes quieren, para que se pueda reconocer un derecho propietario. Asimismo, incorpora la división de inmueble con un nuevo folio. Si tienes un terreno grande, este decreto supremo establece el procedimiento para que lo puedas dividir. Asimismo, si tienes un terreno, si tienes dos o tres terrenos, también lo puedes anexar. Incorpora la propiedad horizontal. La propiedad horizontal son los edificios. ¿Cuál es la particularidad? Que cuando nosotros hablamos de propiedad horizontal, tenemos que entender que sobre un terreno que tiene una matrícula específica, se va a edificar un edificio que va a tener unidades habitacionales, departamentos, parqueos y bauleras. Y concluidos los trámites tanto en derechos reales como, perdón, en el gobierno autónomo municipal que corresponde y en derechos reales, hablamos de que existe un folio real por cada unidad habitacional. Lo mismo incorpora urbanizaciones, condominios con matrícula propia para cada unidad habitacional. Simplemente para concluir la explicación de las urbanizaciones, de los condominios, son terrenos gigantes, 1.000 metros, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, dependiendo. Primero que cuando uno habla de urbanizaciones o condominios, todo gobierno autónomo municipal de manera obligatoria te pide que realices sesiones. ¿Para qué? Para calles, para vías de equipamiento, para áreas verdes, que más o menos oscila entre el 36 y el 40% del total del terreno. Seguramente en otros municipios es más alto, en otros es más bajo, pero ahí, por ejemplo, cuando nosotros entendemos urbanizaciones o condominios, son lugares donde viven personas, ¿verdad? En diferentes unidades habitacionales. Entonces, ese terreno, si ustedes quieren derechos reales, desaparece y nacen las unidades habitacionales de manera individual, ¿no? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito, esto es una pequeña explicación, porque obviamente 2 horas no me va a alcanzar para explicar cada punto de este decreto supremo, sino lo más importante y esencial, que es netamente el tema del folio real y que a partir de este decreto supremo se han ido incorporando varios otros trámites que se consideran esenciales. Y como consideraciones finales de esta primera parte, si ustedes quieren, ningún bien inmueble puede ser transferido si es que no se encuentra saneado de acuerdo a la ley 247. Van a tener ustedes a una excelente colega que les va a explicar lo que es la regularización de derecho propietario. Solo les voy a mencionar el día de hoy. Los límites deben ser exactamente iguales, eso también lo voy a explicar. Datos de la cédula de identidad deben estar actualizados. Caso de propiedad está determinada en fracciones previo trámite de declaración y para todo trámite los documentos deben tener una vigencia de un año. Esto lo voy a explicar ahora mismo. Vamos a pasar, tengo bastantes consultas, espérenme un ratito por favor. Ahorita vamos a empezar una por una, unos minutitos, perdón. Este documento, a partir de la vigencia del Decreto Supremo del año 2014, el 24 de diciembre, el 27597, establece que este es el único registro que existe justamente que determina un derecho propietario. Lo he mencionado de manera rápida y general porque íbamos a llegar de todas maneras a este momento. Para empezar, ustedes van a ver que existe, por ejemplo, el lugar donde se está emitiendo. Hay oficinas de derechos reales en toda Bolivia. ¿Sí? Más, menos lugares. Santa Cruz debe tener mucha más circunstancias, el departamento más grande. Cochabamba tenemos 3 oficinas, la norte, la central y la zona sur. Y obviamente Punata, Quillacollo y demás cuestiones. Primero y más importante, cada departamento a nivel nacional tiene un número inicial diferente. Sucre es 1, La Paz es 2, Cochabamba es 3, Oruro es 4 y ahí vas hasta los 9 departamentos. Entonces, nunca ustedes van a ver una matrícula de derechos reales que sea igual a otra. Son números únicos. Ahora, vamos viendo justamente cómo ellos tienen, por ejemplo, como alguna forma de estar, de que estos documentos se consideren válidos, ellos tienen su forma de verificar, son sus medidas de seguridad. Aquí tienen un código de barras, aquí está la fecha de impresión. Y más a la izquierda vamos a los datos de la ubicación, superficie, medidas, linderos. Hace rato, al finalizar un poco la primera explicación de las diapositivas, les había dicho de manera muy general que necesito yo revisar para ver si puedo o no puedo adquirir un bien inmueble, o puedo o no puedo vender, porque eso es bastante común. Para empezar, la ley 247, que está vigente desde el año 2012, o sea, vigente entre comillas. ¿Por qué?
tiene que sufrir una modificación y hasta ahora no ha salido la nueva normativa, pero en las oficinas de derechos reales de todos los departamentos están todavía realizando o aceptando los trámites justamente de regularización de datos técnicos y datos de identidad en virtud de esa normativa. Puede parecer raro, es una norma que ya no tiene vigencia, pero que se aplica justamente para corrección de datos técnicos y datos de identidad. ¿A qué me refiero? Ustedes visualicen, por favor, vean el folio y ustedes tienen aquí datos, por ejemplo, como elote, manzana y demás cuestiones. Todo esto que ustedes ven acá tiene información incompleta. Un folio real debería tener, por ejemplo, la calle o avenida actual, correcta. Tendría que tener el número de manzana, el número de predio, el distrito, el subdistrito, entre otros, si ustedes quieren, requisitos que debería cumplir. Ustedes ven acá solo tiene tres o cuatro palabras que en realidad no determinan absolutamente nada más de lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque la ley 247 te dice que necesariamente un folio debe tener superficie, distrito, subdistrito, calle, avenida actualizada, predio, manzana, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que no existe, ¿verdad? Asimismo, se revisan los linderos, que son los límites en los cuatro puntos cardinales. El folio normalmente viene aparejado de otro tipo de documentos. Son más o menos 5 documentos esenciales que se necesitan revisar para poder establecer si se va a poder adquirir un bien inmueble o se va a poder vender un bien inmueble. Esto es netamente para transferencias. Entonces, igual van a tener una guía de trámites que lo he elaborado para varios cursos, pero voy a ir paso a paso, ¿sí? De esto les va a explicar la doctora, si no me equivoco, mañana o pasado específicamente de lo que es el saneamiento en virtud de la 247. Simplemente yo les voy a mencionar para que ustedes lo tengan en la cabeza. Si yo no tengo estos datos en la parte que les estoy mostrando, no puedo transferir. Tengo que actualizarlos, ¿no? Y la actualización tiene que seguir un procedimiento. Entonces, el procedimiento se los voy a nombrar de manera general. Solicitas una certificación a la alcaldía. Con la certificación elaboras una minuta unilateral, con la minuta unilateral lo protocolizas, con la protocolización lo ingresas a derechos reales y con ingreso a derechos reales culminas el trámite con el registro catastral. Ese es el procedimiento de manera rápida. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los datos de identidad, tenemos que entender que es el nombre completo, el estado civil, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el número de carnet. Ustedes ven aquí, la columna A establece derecho propietario, la columna B establece gravámenes y restricciones y la columna C establece cancelaciones. La columna A están los datos de los propietarios, correcciones de datos técnicos, datos de identidad. La columna B son estas restricciones, que estas limitaciones que yo les digo al derecho propietario. Aquí, por ejemplo, tiene un gravamen por una línea de crédito, le debe dinero a un banco. Y la columna C, que es la columna de las cancelaciones, viene aparejada de la columna B. Aquí ustedes tienen en el asiento B1 un gravamen por 950.000. Cuando se cancele este gravamen, cuando se pague esta línea de crédito, la columna C va a indicar se cancela la columna B1. Entonces, si ustedes quieren realmente determinar si un bien inmueble puede o no puede ser transferido, tiene algún gravamen, simplemente fíjense que la columna B, si tiene, qué sé yo, 5 gravámenes B1, B2, B3, B4, B5, se van a la columna C y revisan que hayan 5 asientos que cancelen los 5 asientos de la columna B. Con eso ustedes van a estar completamente seguros que no hay ningún inconveniente con el tema de la transferencia de bienes inmuebles o anticrético. Les digo, si ustedes se van a un anticrético con una deuda al banco, tengan por seguro que tienen un riesgo altísimo de perder ese dinero. Y lo último, antes de ingresar a la ronda de preguntas, es que ustedes deben revisar que su nombre esté correctamente establecido con los datos que les he dicho. Estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento y el número de carnet con la extensión. No, ahora ya no hay problema por el QR y demás cuestiones. Pero antes, por favor, antes, y esto necesito que me entiendan bien, como ha habido una migración de un sistema manual a un sistema computarizado el año 2004, de alguna forma se obligaba a los propietarios de bienes inmuebles a que realicen este trámite que se llama matriculación de bien inmueble. Si ustedes revisan documentos antiguos, que incluso tienen hasta un papel diferente, y ven que en la parte, en la última parte dice fojas y partida, ese documento ustedes tienen que necesariamente registrarlo en derechos reales a través del trámite de matriculación.
La matriculación es otorgar el registro computarizado a un bien inmueble. O sea, no van a poder transferir ustedes un bien inmueble que todavía se encuentra a fojas y partida. La forma más fácil de identificar es el tiempo. Son documentos que datan del año 90 o del año 2000, antes del año 2004. Inclusive, hasta el año 2004 todavía teníamos el sistema a fojas y partida. Entonces, eso es esencial, por favor. Y lo último, antes de pasar, es el tema. Si ustedes ven aquí entre la columna A y la columna B, hay una pequeña columna que dice proporción. La proporción, si ustedes quieren ver, únicamente nosotros tenemos que revisarla cuando hablamos de más de un propietario. Si son dos, tres o cuatro personas, esta columna nunca puede ser expresada en porcentaje. Nunca. El porcentaje es ese signo matemático, ¿verdad? Tiene que ser expresado en proporciones, en quebrados. Si hablamos de dos propietarios, es un medio. Cada uno es dueño de la mitad, ¿verdad? Entonces, si son tres, un tercio, si son cuatro, un cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se complica esto? Cuando existen inscripciones en virtud a lo que es la declaratoria de herederos, porque ahí sí varían varias cosas y hay que aprender a hacer un cálculo, pero obviamente, como les digo, eso no es motivo del presente curso, simplemente yo les menciono lo esencial. Tiene que estar matriculado y las proporciones tienen que estar necesariamente expresadas en quebrados, además de contar con la regularización de la 247, tanto datos técnicos y datos de identidad. He visto que hay un montón de consultas, así que me voy a adelantar un poco ya. Voy a ir paso a paso. Voy a tratar de responder todo lo que ustedes me están preguntando, por favor, en el chat. Voy a ir paso a paso, por favor. Son como 22 consultas. Empezamos con don Antonio. Muy buenas noches. Mi pregunta es si es que un bien está en folio registrado a nombre de una persona que fallece y al tiempo de abrirse la sucesión hereditaria, uno de los herederos tiene en su apellido un error de tipeo, digamos 5 en vez de Z en sus documentos, con ello difiere el registro de propiedad. Ah, ya. Si hay un problema con la cédula de identidad, en este caso, don Antonio, lo que tiene que hacer es primero hacer una corrección de datos de identidad, que es un trámite bastante sencillo, se lo digo de manera rapidita. Usted saca una certificación en el CEGIP, es la certificación de datos técnicos. Con esa certificación va al notario y protocoliza una minuta unilateral de datos de identidad, los registra en derechos reales y los registra en el registro catastral. Esos registros yo les voy a indicar en un momento, por favor. La transmisión mortis causa tiene particularidades en cuanto a inscripción. En una de ellas es que inscripción de los herederos puede demorar años exacto. Entonces, tiempo a quien pertenece el lapso de tiempo antes citado, siendo que no puede existir bien si muere sin titularidad. Para la consulta que me he hecho, dice la transmisión mortis causa tiene, evidentemente puedes hacerlo, puede ser largo si es judicial, pero también puede ser notarial. En el caso de que sea judicial, la titularidad no se mueve. Sigue siendo de la persona fallecida hasta que concluya el registro. Entonces, todo ese tiempo todavía son propietarios las personas que han fallecido. Entonces, hay que cumplir la formalidad de concluir la inscripción. En ese caso, no se puede hacer nada con el bien inmueble hasta que se registre el derecho de los herederos. Norca dice. ¿Cuál es la normativa para que derecho real registre mi derecho propietario mediante documento privado? Sé que en Cochabamba derecho real está rechazando. No deberían, señora Norca. Yo ya le he pasado las diapositivas. Está en la ley de derechos reales y está en el Código Civil. Yo con las diapositivas usted va a encontrar la solución. No pueden rechazar. Doctor Alicia Gordel dice, doctor, ¿puede registrar en derecho real un plano de uso de suelo visual año 97 o necesariamente tiene que ir actualizado ya que tanto vendedor como comprador fallecieron no se registró en su momento en Santa Cruz? En este caso, doctora, se puede registrar cualquier documento que tenga una resolución y que usted pueda legalizar. O sea, en Cochabamba, por ejemplo, hay archivos, se llaman, ¿no? Oficinas donde están documentos de hace 60 años y los encuentran y si están los documentos, ellos lo fotocopian y lo legalizan. ¿Cuándo tiene que preocuparse de actualizar nuevamente? Cuando no hay ningún registro. Usted va a la alcaldía, al gobierno autónomo municipal que corresponde, le dicen, definitivamente no hay ese registro que habrá pasado, ahí recién tiene que proceder a una actualización. Señora María, el documento de compraventa notario de hace 15 años tiene vencimiento y el dueño falleció. ¿Cómo puedo registrar? Tendría que registrarlo, señora María, a través de un proceso de usucapión. Usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Tiene que iniciar un proceso judicial a través del proceso de conocimiento ordinario. Igual, otra cosita también, por favor, con total libertad, ustedes se pueden comunicar conmigo. Al finalizar la clase les voy a dejar mi teléfono y cualquier consulta también que necesiten hacer, porque a veces estas consultas no las puedo resolver en el momento porque no veo documentación
y también les puedo ir indicando un procedimiento que, si quieren, no es motivo de la clase, pero que de alguna manera les va a ayudar, como por ejemplo es la usucapión, la única forma de registrar un derecho propietario en ese caso. Don Gary dice, ¿qué pasaría si el antecedente terminado en el centésimo 86 no consigue con el folio que recién se matriculó? De 86 solo tenían tarjeta de propiedad. En realidad, don Gary, habría que ver en realidad si no coincide con el folio, habría que revisar los documentos para ver qué ha pasado, por qué no hay esa coincidencia, porque todo debería coincidir exactamente. Entonces, en algún momento seguramente ha habido una falla, se ha perdido alguna documentación. Entonces, ¿qué hago yo como propietario? Facilito que Derechos Reales pueda reponer documentos. Llevo documentos de pago de impuestos, registro catastral, plano y demás cuestión para que se pueda verificar cuál ha sido el error, para que obviamente se registre correctamente el derecho propietario. Don Juan José dice, al fallecimiento del padre de familia solo se declaró heredera a la esposa, salvando derechos de terceros. La pareja tiene 4 hijos que no se declaran herederos. ¿Se puede vender así el inmueble? Sí, sí, don Juan José, siempre y cuando no hubiese oposición de los hijos. Esto es bien importante. ¿Qué sucede a veces? La mamá tiene hijos menores de edad. No, ahí sí hay un problema, porque lo correcto es que los hijos por lo menos ingresen, si usted quiere, dentro de lo que es la masa hereditaria, pero casos se han visto donde la mamá ha logrado disponer de ese bien inmueble solamente con su registro. Evidentemente, después han iniciado procesos y demás cuestiones, pero si usted me pregunta si se puede, no debería hacerse de esa manera, pero algunos prefieren hacerlo así para no tener que estar en correteos o los hijos están en el exterior. Se puede hacer de alguna manera, don Juan José. No es lo ideal, pero se puede hacer. Señora Daniela dice, una consulta. Si no se tiene registro de un bien inmueble desde hace más de 30 años porque el libro de registro se cerró, ¿cuál sería la alternativa en derechos reales? Usted tiene que mandar un memorial e indicar que derechos reales le debe necesariamente crear un registro nuevo, porque como no hay documentación, de alguna manera, en algún momento se ha tenido que registrar ese derecho propietario. O sea, tiene que, si no existiera ningún documento, derechos reales tiene que necesariamente crear un trámite. Y además que difiere, le cuento, de acuerdo a cada departamento. Hay criterios. Derechos Reales de Cochabamba no piensa lo mismo que Derechos Reales de Oruro o Santa Cruz o La Paz. Entonces, dependiendo de dónde usted se encuentre, ellos le tendrían que dar la solución. Pero alguna vez se ha hecho, por ejemplo, que se ha solicitado que ellos creen un nuevo registro, porque obviamente se ha tenido que adjuntar documentación de la alcaldía. La alcaldía colabora mucho en estos temas porque como ellos tienen la administración del territorio, si ustedes quieren, municipal, ellos pueden proveer de varios documentos que le van a servir. Don René, buenas noches. En el caso de la antigua, ¿cuál es el tipo de cambio que se aplica al momento de la evolución? Le cuento, don René, que de acuerdo al artículo, si no estoy mal, es el 404 del Código Civil, establece que cualquier devolución o deuda, perdón, se tiene que hacer necesariamente al tipo de cambio oficial. Revísenlo, es el 404 del Código Civil. No, obviamente no es conveniente. Estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Cuándo se elimina la matrícula madre o deja de estar vigente? Se elimina cuando se registra la resolución de aprobación de la propiedad horizontal por parte del gobierno autónomo municipal. Una de las consultas dice, yo les había explicado, cuando hay propiedad horizontal, se elimina la matrícula madre cuando ya hay aprobación de la alcaldía, del gobierno autónomo municipal, perdón, para que podamos hablar de un régimen de adecuación de propiedad horizontal, así se llama. Te dan una resolución, esa resolución tú la protocolizas y la inscribes a derechos reales. Al momento de inscribir, cuando se emiten los nuevos folios, se deja sin efecto la matrícula madre. Carla Galvez dice, doctor, ¿cómo puedo registrar una transferencia de un lote de una organización que no se encuentra dentro de una mancha urbana? O en ese caso, señora Carla, es bien complicado, porque ya una cosa es la mancha urbana y otra cosa es el tema netamente rural. Cuando es rural, tenemos que hablar de la ley INRA y que el INRA es la única institución pública que puede realizar el saneamiento y otorgación, si usted quiere, de derecho propietario, porque el tema agrario, desde la Constitución política te dice que la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Entonces es otra normativa. Ahora, ¿cuál sería la alternativa en realidad? Esperar que se amplíe la mancha urbana. O caso contrario, hacer el saneamiento por la ley INRA, pero es más complicado por el INRA justamente porque ellos entienden que esa tierra tiene que necesariamente ser trabajada. Los lotes, mausoleos, nichos y dónde se registran. Señora Cristina, buenas noches. En realidad depende mucho. Si es un cementerio general, manejado por un gobierno autónomo municipal, eso se registra en los gobiernos autónomos municipales. Hay también empresas privadas que se dedican justamente a vender espacios de terreno y esos también, esos sí se pueden registrar en derechos reales. Los de la alcaldía no se pueden. Los de la alcaldía solamente se registran administrativamente. Los que son de estas empresas privadas se pueden registrar
en la Oficina de Derechos Reales. Es Mateo, doctor, ¿qué trámite se debe realizar cuando el registro de un inmueble se encuentra dentro de la capital? Después de muchos años se crea en provincia, oficina de subregistrador en provincia. Si está dentro de la capital, don Mateo, tiene que ser donde se encuentra el bien inmueble, independientemente si se ha creado otra oficina. ¿Qué hacen las oficinas? Como hay, si ustedes quieren, provincias que son más grandes, Cercado es una de las más grandes en Cochabamba, entonces tiene tres oficinas registrales, la norte, la del centro y la del sur, pero registran a todos los bienes inmuebles que pertenecen necesariamente a la provincia cercana. Don José, doctor, ¿es la manera de impugnar registros naturales, por ejemplo, por el caso que un pariente de comisión propietaria de vender un único bien inmueble, una parte de su patrimonio en forma que sin alguna herencia? Ah, ya. Sí, cuando hay alguna injerencia, en este caso, don Jorge, perdón, puede impugnarse por la vía judicial, nunca administrativamente, porque administrativamente los derechos reales va a registrar lo que tiene. Si yo quiero impugnar algo, me tengo que ir por la vía judicial y entrar a un proceso judicial. Voy a seguir avanzando, por favor, y voy a tratar de hacer lo más esencial y voy a tratar de alguna manera de absolver sus consultas. Tengo 61 en bandeja, entonces entiéndame, por favor. Voy a continuar con la explicación, que en realidad no implica mucha complejidad. Me preguntaban, ¿verdad? ¿Qué documentos necesito para que yo pueda saber si puedo comprar o puedo vender un bien inmueble? ¿Verdad? Primero, más importante, que el folio real ya esté registrado en derechos reales, ya tenga la matrícula, que exista la aclaración de proporciones, como bien lo decía un participante, que puede ser judicial o puede ser voluntaria. ¿Sí? Si es voluntaria, mucho mejor, te ahorras años de proceso. Como tercer punto, revisas que los datos técnicos y datos de identidad estén correctamente establecidos. Revisas el registro catastral. El registro catastral es un documento que te otorga el gobierno autónomo municipal que corresponda, que determina no un derecho propietario, pero sí datos específicos de la propiedad, es decir, del, dónde está ubicado, quiénes son los propietarios, en base a qué documento. Es un documento que entiendo en la mayoría de los gobiernos autónomos municipales existe, hay otros que no necesitas, ¿ya? Entonces tienes tu título, perdón, tienes aparte tu título de propiedad, que es el documento con el que tú has adquirido el bien inmueble, tu documento, tu registro en derechos reales, tu registro catastral. Y aquí pasamos a entender el contexto. Van a tener una guía de trámites con todo lo que les estoy diciendo, no se preocupen. Que se entienda, por favor, el contexto. No es lo mismo comprarme un lote que comprarme una casa en una urbanización o en un condominio o un departamento en una propiedad horizontal. Cuando hablamos de un lote, los requisitos documentales son mínimos. Título de propiedad, folio real, registro catastral, últimos 5 impuestos pagados, la aprobación del plano de lote con tu resolución ejecutiva, a que corresponda, y las cédulas de identidad. ¿No? Y si todo está conforme, se realiza un pequeño procedimiento que también les voy a explicar. Entonces, nos quedaremos con el lote. Requisitos esenciales, vuelvo a enumerar título de propiedad, folio, registro catastral, tienes el plano del lote, tienes la resolución ejecutiva, los 5 últimos impuestos pagados y tu cédula de la entidad. Cuando yo me voy a comprar un departamento que es un poco más complejo, el título de propiedad en realidad que me entrega la otra parte, porque también necesito la tradición, como se llaman los documentos anteriores, yo tengo que revisar que exista una resolución ejecutiva del gobierno autónomo municipal que apruebe el régimen de propiedad horizontal, que esa resolución se haya elevado a la categoría de instrumento público. Ese instrumento, ¿qué quiere decir esto? Que el notario interviene y el notario le da toda la legalidad correspondiente para que sin ningún inconveniente se pueda proceder a registrar ese derecho individual, si quiere. Entonces, estoy hablando de un testimonio, una escritura pública de adecuación al régimen de propiedad horizontal, como, si ustedes quieren, como tradición. Necesito revisar la resolución ejecutiva, necesito revisar el folio individualizado, ya no el folio MAR. Necesito revisar el impuesto individualizado, porque ese es otro tema. Cuando desaparece la matrícula madre y aparecen las matrículas hijas, como le llaman ellos, tiene que existir un registro por parte de la constructora para individualizar ese pequeño espacio ante la alcaldía, ante el gobierno autónomo municipal, porque no les van a dejar hacer ningún trámite si ese pequeño paso no se ha hecho. Y ustedes como compradores no lo van a poder hacer, lo tiene que hacer la empresa constructora o quien esté haciendo, en este caso, el edificio. Entonces, hay que tener mucho más cuidado por lo que les estoy diciendo. Igual tienes que tener plano de construcción, porque para el plano de construcción de edificios, quiero que hagamos el siguiente examen todos. Imagínense el planote que es, ¿verdad? Es gigantesco. Entonces, ¿qué hacemos para legalizar estos documentos? Los fotocopiamos, en pequeñitos, si ustedes quieren.
Con esas pequeñas fotocopias se procede a la legalización que les he dicho. Cuando yo no tengo, porque esto también tienen que tomar en cuenta, para los edificios existe una sola resolución ejecutiva, existe un solo testimonio de adecuación al régimen de propiedad horizontal, existe un solo plano aprobado. Entonces, ¿qué hago yo como comprador? Solicito legalizar esos documentos. Yo lo puedo hacer, evidentemente. La resolución, yo la puedo legalizar directamente en el gobierno autónomo municipal con el número de resolución. Ahí no hay problema. Para legalizar el plano de construcción tengo dos opciones. Puedo llevar el plano original a la casa comunal que corresponda, van a verificar el original, me van a legalizar la copia. Y cuando hablamos de la escritura pública, de adecuación al régimen de propiedad horizontal, ahí ya se complica un poquito. Lo que tienen que hacer en ese caso es ese documento, tienen que llevarlo al notario, ya registraron derechos reales, lo llevan al notario y en algunos casos inclusive les piden que se tenga que hacer un trámite yo le digo resellado, el término no es el correcto, que le ponen un sello a los de derechos reales como si el documento hubiese sido registrado. En algunos lugares pasa así. No, pero en general no debería ser. Simplemente con la fotocopia legalizada ante el notario debería ser suficiente. Entonces, tiene sus complejidades el tema de la documentación. Entonces, obviamente, tenemos que entenderlos desde ese punto de vista. Con los documentos que les he dicho, yo más o menos tengo la idea de que voy a poder adquirir ese bien inmueble, ¿no? Tradición decenal, título, propiedad, folio, registro catastral. Son como 7, 8 documentos esenciales. No se preocupen por tomar notas, simplemente escúcheme, por favor, porque la explicación es importante. Cuando vaya a comprarme un departamento, tengo que tener cuidado de todo lo que les he dicho. Cuando vaya a comprar cualquier bien inmueble, sea en urbanización o condominio, tengo que tener un muy buen contrato elaborado, un contrato que establezca penalidades, establezca sanciones, que yo pueda ese documento utilizarlo y constituir un gravamen sobre ese lote de terreno, aunque sea el segundo gravamen. Hay que tener toda la seguridad jurídica para evitarnos dolores de cabeza. Lo normal es que no se haga. ¿Por qué les digo esto? El Ministerio de Justicia, en virtud a la cantidad de denuncias por estafa que ha existido de empresas constructoras, por lo menos en Cochabamba, ha establecido un procedimiento como que de un visado de estos contratos de compromisos de compraventa o preventa con las constructoras para ver si no hay cláusulas abusivas. ¿Qué es una cláusula abusiva? Es una cláusula donde yo te doy mi dinero y tú me entregas los papeles básicamente cuando te dé la gana. No hay sanciones, no te pongo un plazo para entregarte los documentos o cualquier otra situación en la que yo me encuentre en desventaja. Eso se llama cláusula abusiva. Entonces, en teoría, yo debería protocolizar ese compromiso de compraventa o preventa ante un notario de fe pública que va a proceder a la revisión de este aspecto, porque tengo que ir al Ministerio de Justicia. Hay que hacer una pequeña perdón, un pequeño llenado en un sistema, siendo abogado y siendo arquitecto. Entonces, así de complejo es el tema, para evitarme dolores de cabeza. Esto para las consultas que me habían hecho. Ahora, ¿cómo funciona en realidad el trámite de transferencia? Lo voy a hacer de la manera más sencilla. Ustedes, como les he dicho que van a tener modelo, la explicación va a ir de la siguiente manera. Solamente les voy a dar una pequeña explicación en realidad de la estructura del documento y les voy a dar el paso a paso. Ya, vamos a compartir ahorita. Yo trato de no complicarme la existencia con los documentos. Este es un modelo, evidentemente no es el único documento que existe, pero en esencia yo no he tenido ningún problema jamás con este tipo de estructura. Primero, más importante, lo hago a través de escritura pública, para evitarme que algún funcionario de derechos reales me diga, no, pero no puede usted registrar porque es documento privado. Perfecto, la ley me faculta a que yo registre documentos privados. Pero bueno. Esta pequeña parte, la primera, es el encabezado. Para hablar de escrituras públicas, tiene que tener esta estructura el documento. No puede decir aquí arriba documento privado. ¿Ah? Así la estructura la mantienen, por favor, para no tener problemas. Nombre de las partes puede ser con poder, puede ser sin poder, no hay problema. La primera parte son necesariamente los datos de identidad de los vendedores, el comprador del vendedor o el comprador. La segunda parte son los antecedentes. Y aquí sí tienen que tener mucho cuidado con el detalle. ¿Por qué? Porque como son datos tan específicos, por ejemplo, aquí dice el vendedor declara ser legítimo propietario del lote número 5A. Esta información está en el folio. De la manzana 111, zona Aranjuez, distrito 1, subdistrito tantos, calle Wilger Rodríguez, superficie 300 metros, según plano de aprobación mediante resolución administrativa. Todos estos datos yo los saco del folio real y del registro catastral.
Estos datos, por lo menos yo, como les digo, no he tenido inconvenientes al momento de incorporarlos a las minutas de transferencia. Entonces, mi consejo es que mantengan esta misma estructura para no tener problemas. Más o menos requisitos depende mucho de cada gobierno autónomo municipal y depende mucho de cada casa comunal, porque en algunos casos lo haces en el lugar más cercano a tu casa. No es como en Cochabamba que todo lo haces centralizado, que es en la oficina de recaudaciones. Ponen los datos del notario y aquí es la parte importante, ¿listo? Registrado bajo matrícula computarizada. Aquí yo les digo, pueden haber errores, en vez de poner 01 le has puesto 10 y le estás cambiando completamente el lugar. El folio tiene esa estructura. Estos números que ven adelante, por ejemplo, el 3 determina que es Cochabamba. El 01 determina que es Cercado. 02, Bolívar 03, sacaba 0, así. Entonces, si yo me equivoco y le hago este cambio, porque estaba haciéndolo rápido y no me he fijado, no me sirve, me van a observar, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado. El número de asiento específicamente es la última parte del asiento del folio real, se llaman asientos esos, si usted quiere, esos pequeños espacios donde se van llenando características, asiento A1, asiento A2, asiento A3, siempre tienen en la parte de abajo una fecha de registro, ponen la fecha de registro. Ahora, si se ha hecho alguna subinscripción de corrección de datos técnicos, pones el número de escritura pública y pones la fecha. Límites y colindancias, esencial. Límite norte, sur, este y oeste. Los límites tienen que ser iguales en el folio, iguales en el registro catastral, igual en el plano e igual en el impuesto. Tienen que tener mucho cuidado. Como les digo, el tema de saneamiento lo va a dar la doctora Marcel. Condiciones mañana es pasado. Gallardo, porque se la pidió la doctora, que es capísima. Ella les va a explicar lo que yo estoy hablando de manera general, ella les va a dar de manera más específica. ¿Ya? Simplemente quiero que la estructura, por favor, se tenga que respetar. Tercera es el objeto. Mediante este documento, el vendedor transfiere ajena propiedad definitiva al favor del comprador, lo que ha descrito en la cláusula anterior. El precio. A ver, aquí hago un pequeño paréntesis. Seguramente han escuchado alguna vez del valor catastral, o la base imponible, perdón. Para hacer transferencias, lo que se debe hacer es consignar el monto total. Si yo he comprado este bien inmueble en 350.000 bolivianos, tengo que tomar en cuenta que yo voy a pagar obligatoriamente el 3% de ese monto, de esos 350.000 bolivianos. Eso es lo que me pide la alcaldía, más o menos mm, valorados, fures, nures y no sé qué otras cosas más, 100, 200, 300 pesos más. Pero es la operación 350.000 dividido entre 3 y ese es el pago del impuesto. Ahora, ¿qué sucede? En algunos casos dicen, doctor, pucha, ayúdeme, por favor, no quisiera pagar tanto. Van a la oficina y hablan con el propietario. Si el propietario no tiene ningún problema de consignar un monto más bajo en la minuta, no los 350.000, no le estoy diciendo que lo hagan, pero es una manera de hacer, se puede. Simplemente yo tengo que tomar en cuenta que no puede ser el monto que estás poniendo aquí, estos 50.000, no puede ser menor a lo que indica la base imponible del último impuesto pagado, que es la base imponible del último impuesto pagado. Es un documento como el que les voy a mostrar ahorita. Y ahora sí. Señora Natalia, doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando se hace la compra de un departamento, estos tienen igual individualizado el folio y demás documentos. ¿Qué me debo fijar para no sufrir una estafa? Señora Natalia, revise por favor como les decía, el testimonio de adecuación al régimen de propiedad horizontal emitido por el notario. El folio real individualizado. La resolución ejecutiva de la alcaldía que aprueba el régimen de propiedad horizontal en copia legalizada. El plano de construcción de ese departamento en copia legalizada. El impuesto pagado del terreno y la individualización en la alcaldía. Es súper importante. Perdón que diga alcaldía, es más rápido que decir gobierno autónomo municipal, o sea, por tema de tiempo solamente, por favor. ¿Qué pasaría con los anticréticos vencidos cuando uno quiere usufructuar? En realidad, señora Noemí, ahí hay un tema bien complicado. Hay que ver qué es lo que dispone el juez. Cuando hay anticrecistas, se supone que cuando uno adquiere el derecho propietario tiene que honrar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué van a haber anticréticos si yo ocupo ese bien inmueble? Salvo que los anticréticos sean de hace 15 o 20 años atrás, eso es otra cosa. Si yo demuestro que esos anticréticos son de mucho más tiempo antes de que yo viva, tengo que necesariamente poner en conocimiento del juez para ver en qué medida realmente el juez le va a permitir a usted levantar ese anticrético. Por eso le digo, porque la deuda, toda deuda prescribe a los 5 años, de acuerdo al 1503 del Código Civil. El anticrético es una especie de deuda, pero la prescripción se tiene que invocar en un proceso. Son cuestiones jurídicas que hay que revisar, señora Noemí. Entonces, de todas maneras, le invito, por favor, a escribir.
El adquirir un inmueble mediante remate en cualquier banco debería entregar su... Sí, sí, don Franz. El remate judicial se llama venta perfecta. Tiene que ser sin ningún gravamen, sin ningún problema. Señora Daine, perdón, don Gabriel, le voy a dar el número en un ratito, por favor. Doña Yolanda, doctora, para la compra de un predio que se vive en tres parcelas, que aparece lo compra una persona jurídicamente diferente dentro del documento, pone una de las parcelas en hipoteca, se requiere este documento y cómo se liquida. Ah, ya. Se han comprado tres parcelas y de las tres parcelas una tiene una hipoteca. La hipoteca es una restricción, señora Yolanda, por alguna obligación pendiente de uno de los propietarios. Se libera la hipoteca con el pago, necesariamente, pero no debería afectar. O sea, quiero entender, si yo divido en tres y cada uno es propietario de una parte, esa hipoteca solamente le debería afectar al dueño de esa parcela, pero ¿cuál es el inconveniente? Yo tengo tres parcelas, lo vamos a poner así, 100 metros, tres parcelas, tres propietarios, pero nunca es subdividido. Los tres son propietarios del 100%. Ahí es otro problema. Digamos, la hipoteca es para todos, no solamente para uno. Por eso le digo, en situaciones se dan con el tema de los predios, por eso hay que tener mucho cuidado. Es importante tener un buen asesor, especialista justamente en este tema de derechos reales, porque como les digo, no es una especialidad que en la universidad aprendes. Yo lo he aprendido por 10 años y sigo aprendiendo. Eso les aseguro es terrible. Don Julio, dice, doctor, ¿no se puede realizar la demanda de un descendiente que tiene la posesión por más de 20 años y el padre murió hace 25, el nuevo solo tiene documento y la propiedad está en área urbana? Se puede hacer, don Julio, sin ningún problema. Con 10 años ya puede hacer. Ruth dice, ¿puede registrar un inmueble de derechos reales que cuente con la escritura pública por la Jurisdicción Municipal del año 2003? Hay que revisar, señora Ruth. La usucapión no puede hacerse sobre bienes inmuebles de propiedad del Estado, llámese gobernación, gobierno autónomo municipal. Doña Gabriela, doctor, ¿cuánto tiempo tiene validez un gravamen? La verdad, doña Gabriela, el Código Civil habla de la anotación preventiva que tiene 2 años, pero el gravamen como tal, dependiendo la obligación, más o menos 5 años es lo que se estilaría. Pero ¿cuál es el problema? Que al juez le tendrías que explicar que la persona que te ha puesto el gravamen no te ha cobrado y a ver cómo se resuelve. Porque como les digo, la prescripción normalmente es invocada cuando te quieren cobrar una deuda. No puedes tú ir directamente, pedir a un juez que te prescriba una deuda que no te han iniciado. Es terrible la situación. Por eso hay que hacer una analogía bien interesante con ese tema. Pero tiene que ser ante un juez. Señora Sara, en el caso de los dueños nunca aparecieron, la señora invirtió en construcción, ¿se puede hacer su capión? Sí, señora Sara. 10 años como mínimo, por favor. Ignacio, ¿qué monto se pagan al acogerse a la usucapión? Ya. La parte de la usucapión, al finalizar todo el proceso, uno es el tema de los honorarios del abogado y lo que yo le pago al Estado se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes. 10% en el Servicio de Impuestos Nacionales y 20% en la gobernación de la base imponible que les he explicado hace un rato. Lo del abogado es otra cosa. Mi hermano y tío compraron la casa y mis abuelos, solo existe un documento donde complementan los cuatro registrados de flores, ni cada vez que está basado en los documentos. Tres. Sí, se puede, señora Shirley. El tema si usted quiere, del derecho sucesorio, ante este tipo de situaciones sí se puede considerar válido. Lo aconsejable es que hagan de una vez la aceptación de herencia pura y simple vía notarial e inicien el proceso de avasallamiento en la vía penal como herederos. Señora Erika, ¿no? Los propietarios que tienen un inmueble mediante declaratoria de esa producción están en acciones y derechos. Resulta que vendieron una parte de los policías, resulta que dos de los propietarios están en el folio fallecido. En este caso, señora Erika, dice declaratoria de herederos en proporción a acciones y derechos. Vendieron una parte y ahora dos de los propietarios tienen que necesariamente declararse herederos y tiene que registrar esa declaratoria de herederos o aceptación de herencia en la Oficina de Derechos Reales. Solamente en ese caso, señora Erika, se puede hablar de alguna forma de sanear algo referente al bien inmueble o venderlo. Don Alex Miranda, doctor, buenas noches. Puede realizar un usucapión propietario que son dos hermanos, son titulares de un bien inmueble de 300 metros, en el que ambos titulares están en construcción derecha y no sus proporciones. Sí, sin ningún problema, don Alex. Se puede hacer la usucapión. Samsung SMS9. Se puede hacer usucapión de 80 metros, dependiendo el lugar donde ustedes vivan. No sé por qué aquí, por ejemplo, en Cochabamba, no te permiten subdividir 100 metros, pero de usucapiones yo no he visto que haya problemas por la superficie. Obviamente no pueden ser de locales comerciales, tienen que ser de lugares destinados a vivienda. Los dos son los aspectos importantes que deben tomar en cuenta para evitar que hagan estafas al vender una propiedad. Tienen que revisar, Moyater, terrazas, tienen que revisar el folio. El folio es esencial. Cuando ustedes van a comprar un bien inmueble, pidan folio real actualizado a la fecha. Van, sacan el folio con él y revisan. Piden título de propiedad, folio real, registro catastral, impuestos.
Quien les quiere vender de buena fe les va a proporcionar por lo menos para que vean los documentos originales y las fotocopias. Quien no les quiere proporcionar documentos pueden ser muy desconfiados, pero no va a ser una muy buena relación si se empieza con ese tipo de problemas. Pero pidan esos documentos. Igualito en la ayuda a memoria, en la guía de trámites, les voy a poner en negrilla y en mayúsculas lo que tienen que pedir, por favor. Se puede hacer usucapión de bienes hereditarios o está en el mismo caso de detentadores. No, se puede hacer como bienes hereditarios, sin ningún problema. María dice, para ir a su capión sea extraordinaria la presentación del documento privado por parte, no afecta el proceso. Aquí notificó con su capión a sus hijos. No, no afecta para nada, pero en la extraordinaria no necesita presentar documentos. Simplemente tiene que respaldar haber tenido posesión del bien inmueble y haber ejercido los actos como verdadero propietario. Don Johnny dice, todas las noches, ¿cuánto es el monto de impuesto adquirido por vía de su capión? Es lo que les decía, 10% servicio de impuestos nacionales, 20% gobernación. ¿Cuál es la base legal para la prescripción de la titularidad? En realidad, la prescripción de la titularidad tiene que ser la usucapión, la única forma. Artículo 134 y 138 del Código Civil. Señora Carla, una parte en la casa del padre nace en los hijos, empiezan a ser. Ah, ya. Señora Carla, corrección de datos de identidad, por favor, se tiene que hacer. Si es que sigue vivo, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la validez de todas las pólizas de protección de alimentos de complemento constituyente financiero efectivamente está firmada por... Uh. Le cuento que no se puede, señora Silvia. En temas, los documentos privados tienen que ser necesariamente firmados por ambas partes. No puede ser firmado solamente por una de las partes. Pero eso no quiere decir que no se pueda proceder a la inscripción a través de un proceso judicial, ¿no? Ya es otra cosa. Don Fernando, cuando se transfiere, se dan cesión lotes de terreno por parte del Estado en particular. Posteriormente hay una asociación de transferencia de los mismos y quiere saber la regularidad de los antecedentes registros rurales de los asientos. El principio de tracto sucesivo se opera desde el asiento cero. Sí, exactamente, don Fernando, asiento cero para adelante. Jimeno Campo, consejo, deben comparar el plano de ubicación con los datos del testimonio del folio. Es muy normal que no coincidan. Muy bien, gracias, doctor. Tal cual. Esa es la revisión la que se tiene que hacer. Y una Yolanda, si doctor, ¿en qué momento se utiliza el formulario 430 para compra de inmuebles rurales y urbanos? El impuesto a transferencia, el 430, normalmente es cuando, por lo menos yo he visto estos formularios cuando hay compra de bienes inmuebles en propiedad horizontal. Don José, doctor, buenas noches. En el caso de venta compacto rescate, ¿cómo es el procedimiento? Ya. ¿Qué es la venta compacto rescate? Son ventas sujetas a condiciones. Yo te vendo algo, pero si por algún motivo yo te vendo algo, tú tienes que cumplir una condición. Pero si no la cumples, ese bien inmueble vuelve justamente a mi titularidad. ¿En qué caso será préstamos de dinero, por ejemplo? O que o me tienes que terminar de pagar el bien inmueble, vale 100.000, me has pagado 50, no me pagas los 100, entonces yo puedo recuperar este bien inmueble. Y el procedimiento, le cuento, don José, que es igual, pagas el 3% nomás. 3% a gobierno municipal y el 5 por mil a derechos reales. Don Cristel, doctor, en el caso de una transferencia por donación, ¿qué sucede con el precio? Igual, base imponible, necesariamente, y para pagar el formulario, el impuesto, perdón, la transmisión gratuita de bienes. Doña Natalia, doctor, pero no es necesario la anuencia del cónyuge cuando es un bien propio. Ah, sí. Señora Natalia dice, no es necesario la anuencia del cónyuge. Sí, cuando son bienes propios, estos propios patrimoniales adquiridos antes de la vigencia del matrimonio. Y eso se comprueba, fecha que yo estaba soltero, me compré una casa, me caso el 2025 y todo lo que compro después es ganancial con mi esposa. ¿Cuál es el porcentaje de pago por aceptación de herencia? Dependiendo la línea colateral o la línea de consanguinidad, en este caso, señora Mayrita, se tiene que tomar en cuenta que mientras más cercano es tu vínculo, sea por consanguinidad o por afinidad, pagas menos impuestos. ¿A qué me refiero? Tu esposa, tus papás, tus hijos pagan el 1% en el Servicio de Impuestos Nacionales y el 3% en la gobernación. Pero si eres hermano, tío y demás, pagas el 10 y el 20% respectivamente. Sí, señora Valeria, con todo gusto. Doctor, buenas noches. Don Guillermo. Qué gusto saludarlo, doctor. Una pareja con 5 años tiene un inmueble en la ciudad de La Paz. A la fecha pasaron más de 10 años del fallecimiento de la pareja. Ninguno de los hijos aceptó la herencia. Sin embargo, 2 hermanos viven en el inmueble y los 3 hermanos están en el interior del país. Pregunto, los 2 hermanos que viven en el inmueble, uno de ellos quiere vender su parte, sus acciones de derecho que corresponden sobre el inmueble, puede vender uno de sus acciones de derecho al otro hermano, considerando que no se declaran herederos. En este caso, querido doctor, hay que tomar en cuenta quiénes se han declarado heredero y si los otros hermanos han renunciado a la herencia, porque eso también es bien importante. Son 5 hermanos, solo 2 heredan.
los otros tres renuncian, no hay problema. Pero si no se ha consolidado y hay una susceptibilidad y no han pasado más de 10 años, no lo va a poder vender. Señora Edna, ahorita voy a tratarle, tengo 9 minutos para tratar de absolver todas las dudas. Vuelvo con usted, señora Edna, por favor. ¿Cómo será el caso de hecho en caso de consolidación? Doña Giovanna García. Ya no, en derechos reales la consolidación se da únicamente con el registro del título de propiedad. Si la propiedad fue adquirida dentro del matrimonio, pero solo fue registrado en nombre de mi padre y mi madre ya falleció hace 22 años, ¿cuál es el proceso que sigue para declaratoria de herencia si el nombre de mi madre no figura en los documentos? Mi padre figura como viudo. Ya. En este caso, señora Edna, vamos a ir paso a paso. Se registra el nombre del papá. Aunque se haya registrado el nombre del papá, la titularidad del bien inmueble es 50-50. Su mamá ha fallecido, ¿verdad? Entonces, usted se declara heredero sobre el 50% del bien inmueble, bueno, el porcentaje de los hijos, perdón, que es una quinta parte, pero sobre el 50% de la propiedad de la mamá, porque le corresponde. Si se logra demostrar que se ha comprado dentro de la vigencia del matrimonio, ese 50% le corresponde al papá y a los hijos, por si acaso. Así parece chistoso, ¿verdad? Yo me compro un bien inmueble con mi esposa. Ambos somos propietarios del 50%. Mi esposa fallece, yo tengo hijos. Yo entro a heredar como hijo a una quinta parte y mis hijos heredan una quinta parte de ese 50%. Así funciona, señora Edna. Señora Yolanda, la usucapión es un proceso judicial, es un proceso de conocimiento por la vía del proceso ordinario que llamábamos anteriormente. Es un proceso que dura entre 8 a 12 meses. ¿Qué necesito saber? 5 años necesito ciertos documentos, 10 años no necesito documentos. ¿Qué tengo que adjuntar al proceso? Tengo que adjuntar pago de impuestos anuales, pago de servicios básicos de los últimos 10 años, algún documento de propiedad cuando son solo 5 años. Tengo que iniciar el proceso, tengo que presentar pruebas, testigos, inspecciones judiciales. Esto evidentemente estoy seguro que la consultora lo va a lanzar como un caso unas 2 horas, digamos, porque es más o menos el tiempo que yo necesito para explicar, pero le estoy hablando de manera general. Ni notario en caso de compra de terreno que cuente únicamente con título notarial, cómo se procederá luego para asegurar el derecho propietario. En este caso, señora Lina, usted tiene que ver si este terreno ya está en área urbana, ya hace cuánto tiempo se ha adquirido, si es en área urbana, se hace usucapión, dependiendo del tema del tiempo. Se compró un bien inmueble a plazo con reserva de dominio, no se pagó el último monto de dinero hace 6 años, ¿todavía pueden cobrar el último? No, no le pueden cobrar. O sea, sí le pueden cobrar, porque nuevamente les digo, la prescripción no opera de oficio. Si a mí me quieren cobrar una deuda de hace 7 años y yo no interpongo la excepción de prescripción, me van a cobrar. Eso es bien importante establecer. Señora Esther, ¿cuándo prescribe la hipoteca según el Código Civil? ¿Hay alguna jurisprudencia? Por analogía, señora Esther, le voy a buscar la jurisprudencia, no me acuerdo haber leído, pero por analogía se utilizan los 5 años. Fernando, pero los documentos son básicos para su campeón nacional de acciones y derechos. Ningún documento, don Fernando, simplemente tiene que usted comprobar, perdón, demostrarle a la autoridad judicial que usted ha sido poseedor, propietario, perdón, del bien inmueble y ha ejercido actos como verdadero propietario. Se puede usucapiar en lo proindiviso si no hay ninguna restricción. Señora Carla, el titular murió hace 5 años, complemento, doctor. Sí, está bien, señora Carla, es el mismo tema de la prescripción. Lidia dice, con referente a la novedad de documentos de venta de un terreno en los años 80, se figuraron una venta a 3 personas de un terreno, no se pagó nada en efectivo. En la actualidad, dos de ellos hicieron un documento con reconocimiento y firmas, devolviendo el terreno al propietario original. La tercera persona falleció y su viuda no quiere firmar. ¿Cómo proceder? Tendría que iniciar un proceso judicial, señora Lidia, pero pucha, si es 80 años, le van a plantear prescripción. Ahí tendría que revisar. Es terrible esa situación de los años. De acuerdo a mi experiencia, se inició caso de usucapión de un bien hereditario y negaron la usucapión indicando que no hay usucapión de bienes hereditarios. ¿Cuál es su opinión? En este caso, habría que ver el criterio del juez, porque en realidad no debería, no hay. ¿Cuál es el problema de la usucapión? Son 5 artículos: 134, 135, 136, 136 y 138. Todo lo demás está regulado por jurisprudencia. Habría que ver si el juez ha utilizado jurisprudencia para negarles, en este caso, el proceso de usucapión, porque todo acto de los jueces tiene que estar respaldado por el principio de legalidad. Mi opinión es que en algunos casos, en Cochabamba, yo he visto que sí. En otros departamentos, cada juez tiene su propio criterio, pero deberían apoyarse en jurisprudencia que diga que no se puede plantear un usucapión de bienes hereditarios. Pero en realidad, con gusto, cuando la mamá se le da una propiedad de una propiedad y quiere realizar una inscripción por herencia a los hijos en vida, debe declararse como herederos a los hijos de la madre. Sí, tiene que necesariamente primero declararse don Roy. Pero en realidad, si quiero vender un inmueble que adquirí por herencia, tiene que firmar la venta a mi cónyuge como anuente.
No, señora Gabriela, no. Una de las características de la ley 603 es que te dice que todos los bienes que tú has heredado no son gananciales. Los bienes que tú has adquirido dentro del matrimonio son los gananciales. En la ley de sí, por indiviso sí, no hay problema. Bueno, ¿hay algunas preguntas más? Cuando, como dos personas ya, por favor, puede explicar el procedimiento de decisión. Ah, ya. Señora Litsi, antes de cerrar la clase, ¿cuál es el procedimiento de sesiones y cuándo corresponde? Las sesiones corresponden cuando yo tengo terrenos arriba de los 1000 metros, 1300, 1400, dependiendo del gobierno autónomo municipal. ¿Qué me dicen ellos? Me dicen, yo necesito, como esto ya no es casa, se considera una urbanización, tú me tienes que ceder una parte para que yo pueda abrir calles, te pueda poner agua, te pueda poner luz, necesito un área de equipamiento para que entren tus transformadores, necesito área verde para que tus hijos jueguen. Y normalmente cada gobierno autónomo municipal determina las sesiones entre el 38 y 40%. Solo uno, Donaldo, solo un terreno. Lo sucapión es justamente adquirir el derecho propietario por el transcurso del tiempo. Si la pareja resiste la aceptación del evento, igual firman el contrato. No, si no, no tiene que firmar, pues también sabe que también sirve. Sí, sirve la información rápida, don Gonzalo, pero yo le aconsejo el folio real.